por... Buenas a todos, perdonad por el retraso, pero hemos tenido algunos problemas técnicos. Bueno, pues nada, empezamos el seminario que vamos a dar, pues gracias al patrocinio de Toro. Bueno, pues la idea es explicaros un poco técnicas de medias móviles. Alguna de ellas, de hecho, estamos realmente utilizándolas en las estrategias que sigo en el Toro. Y también yo creo que es muy interesante también, la idea que vamos a hacer, vamos a crear ahora, os informamos que vamos a crear un grupo premium en bolsa.com y la idea es ir compartiendo un poquito todos los estudios y análisis que hacemos en general de estrategias, ¿vale? Hay una actividad bastante alta en general en universidades, en webs, de un montón de gente que estudia un montón de estrategias y yo creo que es muy interesante pues recopilarlas y que entre todos pues, las trabajemos. Yo creo que las medias móviles pues es una de las estrategias, bueno, probablemente uno de los indicadores, si no el más conocido, pues yo creo que sobre todo el más representativo de lo que son indicadores para aprovechar tendencias. Y yo creo que, bueno, hay muchos rentables. Yo he visto muchos sistemas realmente pues hechos con medias móviles o gente que trabaja con medias móviles. Y el objetivo un poco de este webinar pues es presentar pues, dos estudios de dos estrategias muy conocidas de medias móviles y trataros de presentar un poquito lo que es el indicador bueno, pues invitaros también a que os vayamos a toda la gente que esté en el Toro y que esté en nuestro Premium, pues el ir profundizando cada vez más en ese tipo de estrategias, ¿vale? Bueno, claramente una de los como si dijéramos, conceptos importantes que un analista técnico tiene que tener es el concepto de tendencia, ¿no? Bueno, el concepto de tendencia, de hecho, la teoría más antigua de análisis técnico, la que de alguna manera la teoría de Dow, que se dice que es un poco la precursora de análisis técnico y la que sienta las bases de toda esta materia, ¿vale? Pues una de las tres reglas y bajo reglas que son las que realmente permiten justificar que realmente se haga análisis técnico, pues es el aceptar que los precios se mueven en tendencias, ¿vale? Es algo que luego veremos que los estudios que se hacen en la mayoría de los índices pues confirman, ¿vale? Porque si estuviéramos, muchos libros han escrito esto, si estuviéramos ante un mercado puramente aleatorio, pues esas tendencias no existirían. Entonces, este tipo de elementos y de características de los mercados son las que al final los traders intentamos aprovechar y de las que nos tratamos de sacar rendimiento y rentabilidad, ¿vale? Realmente si lo pensamos un poco fríamente, al final cuando intentamos hacer una operación cualquiera que sea, siempre estamos tratando de coger movimientos en el precio, ya sean tendencias o microtendencias. Estamos tratando de aprovechar un movimiento que va de un sitio a otro y de alguna manera, bueno, pues tenemos que hacer sistemas que en lo posible identifiquen estos movimientos y al final saquen de esa diferencia que se produce cuando el precio va de un sitio a otro, ¿vale? Por lo tanto, de alguna manera, aunque hay sistemas que acotan, que realmente no tratan de aprovechar todo ese movimiento, en general los que consideramos que son sistemas tendenciales, lo que tratan es identificar de cuándo se producen estos movimientos en un sentido y tratar de aprovechar eh, todo el recorrido posible, ¿vale? Porque es muy complicado, evidentemente, en estos movimientos, aunque algunos sistemas tratan de alguna manera jugar a ese tipo de operaciones, es muy complicado saber cuándo empiezan y sobre todo es muy complicado también saber cuándo acaban. Y lo que tratamos de aprovechar pues es esos movimientos del precio. Al final, entonces, lo más importante al final siempre de una tendencia es saber cuándo podemos dar por iniciada una tendencia y cuándo se finaliza una tendencia. Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vale? Evidentemente, cuanto más inicialmente entremos en una tendencia, como en este caso que veíamos aquí, cuanto más inicialmente entremos, más aprovecharemos el movimiento y luego tenemos que ser capaces de salir justo en el momento que la tendencia finaliza, ¿vale? Entonces, bueno, en esta identificación o esta definición de tendencia, pues al final habrá una fase de acumulación, donde de alguna manera
pensamos que la gente está, o los inversores empiezan a acumular, una fase donde el título o el valor o el índice se comportan de manera tendencial y una fase donde se produce de alguna manera un proceso en el que mucha gente vende y que eso al final acaba desencadenando la finalización de ese movimiento. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que las medias es uno de los indicadores, como si queramos, más ligados al concepto de tendencia y que más se han utilizado habitualmente en este tipo de... se ha utilizado en análisis técnico para intentar de alguna manera resolver la pregunta de dónde se inicia una tendencia y dónde finaliza esa tendencia. ¿Vale? Evidentemente nos inventamos a mercados que no siempre que están en diferentes modos. Por ejemplo, el de arriba vemos que es un mercado donde los movimientos duran poco, lo que llamamos un mercado lateral. eh, y sin embargo, por ejemplo, el mercado que el de abajo, que es del oro, estamos en movimientos que sí podríamos considerar en tendencia, es decir, donde una vez comienza un movimiento, pues esa dirección se mantiene durante mucho tiempo, ¿vale? Evidentemente nunca son movimientos limpios, siempre son movimientos que tienen su ruido, ¿vale? Porque el mercado, no tenemos que olvidar que una parte de los mercados pues es puramente ruido, pero bueno, sí es verdad que muchos valores y muchos títulos al final desarrollan tendencias que también tiene mucho que ver y tiene mucho sentido con los ciclos, con los momentos empresariales. Si una empresa, por ejemplo, como, como YouTube o como Google o como Apple, por ejemplo, eh, o como Inditex podría ser aquí en España, está en momentos empresariales buenos donde realmente el negocio empieza a crecer y cada año crece, ¿vale? Pues evidentemente la empresa cada vez valdrá más y lo normal será que ese crecimiento, que habitualmente las empresas suele estar organizado, pues sea de una forma eh, generalmente lineal. Es verdad que estamos viendo empresas a día de hoy que en 3 años son capaces de tener crecimientos multiplicadores, que son capaces de un año crecer un 10, un 100, un 200, un 400 y que realmente al final acaban teniendo crecimientos prácticamente multiplicativos, pero lo habitual durante la historia de las empresas es que las empresas que año crezcan 20, un 30, un 40%, que mantengan como digamos, unas tasas de crecimiento y objetivos de crecimiento. Eso, cuando pasa, los mercados evidentemente y las cotizaciones lo reflejan, pues de esta forma, es decir, aunque mantienen ¿cómo se llama? Un crecimiento también en el título, pues constante, y como se puede ver, realmente tiene una tendencia, pero el mercado pues va teniendo sus momentos en los cuales hay gente que quiere comprar más, gente que quiere salir, se generan expectativas a veces buenas, a veces negativas, y eso pues es el ruido que produce el título durante todo este crecimiento, ¿vale? Entonces, evidentemente, en estos modos de mercado hay mercados donde las estrategias, donde realmente hay tendencias y donde realmente podemos aprovechar mucho mejor estrategias que tengan una filosofía tendencial y otros, por ejemplo, como el de arriba, que son puramente laterales y que vendrían a ser, vendrían, como si dijéramos, presentar características más de procesos aleatorios, donde realmente es mucho más complicado. En general, eh, se observa, que aunque dicen que los mercados realmente a diferentes tipos de timeframes mantienen algunas características, en general se observa que un mayor ruido en cuanto en tanto el tiempo o el time frame sea, o sea, cuando nos acercamos digamos, a los movimientos de minutos, horas, minutos o segundos, vamos a tener que encontrar más ruido que movimientos de largo plazo, como pueden ser mensuales o semanales. Con lo cual, una primera reflexión también que nos debemos hacer es que tenemos que encontrar mercados o activos que lo posible sean tendenciales y también tenemos que operarlos en, si podemos, de alguna manera en su vista más tendencial o en su time frame o en sus periodos más tendenciales. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir a un poco al final yo creo que siempre que se habla de análisis técnico, pues tiramos de libros característicos de hace mucho tiempo, que yo creo que eran sobre todo eh,
eran documentos o libros donde se recogía en general la experiencia de mucha gente operando, lo cual también tiene un valor, pero quizá carecían de un rigor más científico. Por eso creo que todo este trabajo que se hace nosotros ahora ya con la parte de training algorítmico, pues intentamos hacer un trabajo mucho más científico, y estos estudios que vamos a ir viendo, algunos de los cuales a los que queráis acceder a ellos, estaremos encantados de dejarlos también para todos los usuarios que premium y también eh, para todos los clientes de Toro. Pues bueno, estos son los que voy a analizar dos, uno en concreto, y luego vamos a ir también al típico tendencial que se estudia, que es la salud de negocio. Entonces, bueno, aquí Faber hizo un work paper que está bastante bien, donde, bueno, intenta, de alguna manera, habla sobre todo también de cómo eh, mezcla lo que llamaríamos una asset allocation, o lo que es selección de activos, con un estudio de medias de 10 de meses, en concreto la media de 10 mensual. Y es muy interesante porque, bueno, nos habla un poquito de la capacidad que tienen las medias como indicador, y que nos pueden de alguna manera aportar a nuestro trading, ¿vale? Bueno, como estamos hablando que es un estudio que se basa en diferentes tipos de activos, pues lo primero que analiza son qué tipos de activos son los que van a analizar. Pues aquí tenemos renta variable americana, renta fija, renta variable extranjera, inmobiliario. Bueno, analiza un poquito todo lo que son los diferentes índices. Y en general lo que nos encontramos con activos de este tipo, como podemos ver aquí, la volatilidad y el retorno que han tenido, es que en general, bueno, la primera buena noticia es que la inversión en bolsa es rentable, y la inversión en activos de estas suele ser rentable, o ha sido rentable por lo menos históricamente. Pero es verdad que, como podemos ver la estadística aquí, sobre todo cuando indica las máximas pérdidas, pues las bolsas tienen de alguna manera momentos de mucha volatilidad, donde llegamos a perder, las bolsas llegan a caer en torno incluso del 50%, lo cual hace bastante incómodo esta inversión a largo plazo, porque realmente tenemos una volatilidad tan grande que tenemos que, de alguna manera, que nuestro capital pues puede pasar a verse reducido incluso a la mitad en momentos donde el mercado presenta mucha volatilidad. Es por eso que mucha gente, pues al final acaba no eligiendo este tipo de activos, pero yo creo que, y lo que aquí Faber habla, es que podemos de alguna manera intentar, o que hay instrumentos que nos permiten tener estrategias que mejoran el comprar y mantener, que sería un poco la que estamos viendo aquí. Y aquí es donde entran las medidas móviles, que un poco basándose o aprovechando ese concepto que decíamos antes de que realmente los precios se mueven en tendencias y que los precios de los activos en mercado se mueven en tendencias, pues lo que tratamos de aprovechar es que, sabiendo que realmente ese comportamiento, o vamos a intentar con esa hipótesis de que eso ocurre, ver si realmente al final, con una media de 10 meses, somos capaces de tomar posiciones y estar en liquidez en un activo como el SP, teniendo unos mejores datos, si podemos, de rentabilidad y de volatilidad, ¿vale? Si realmente el activo se comporta de una manera tendencial, pues las medias, que al final son un indicador de tendencia, serán capaces de aprovecharlo bien. Para, bueno, no he introducido lo que son las medias móviles, ¿vale? Quizás es una cosa que tendría que introducir. Las medias móviles lo que tratan siempre en los activos, hemos tratado de alguna manera de quitar el ruido, y entonces, en lugar de saber el precio de cada momento de cada activo, lo que tratamos es de hacer un precio ponderado de las últimas 10 o 15 o 15 sesiones. Sería este rayita azul, que en lugar de en cada momento darnos el valor del activo, nos hace una media de lo que son las últimas 50, 60. Bueno, eso es una de los parámetros que podemos meter de todas las últimas cotizaciones de ese valor. Con lo cual, al ser una media, pues evidentemente su variación es mucho más suave, y aquí, aunque puede haber días que está bajando y subiendo, lo que al final estamos viendo es que los últimos 50 días en media ha subido más que los anteriores 50 días. Por eso la media, de alguna manera, si os dais cuenta, es una línea que tiene una menor volatilidad que el precio del valor en sí.
¿vale? Viéndonos este indicador, pues diríamos que en general, aunque se mueva mucho a corto plazo, diríamos que si las medias en general suben, el mercado, aunque pueda tener oscilaciones, está subiendo, y que las medias cuando empiezan a bajar, pues el mercado está bajando. Y si esto es tendencial, pues lo que nos diría si los mercados son tendenciales es que cuando algo empieza a subir, pues debería mantener esa tendencia durante un cierto tiempo. Es decir, que las medias deberían subir o bajar y cambiar cada cierto tiempo, de tal manera que nos dieran oportunidades para identificar cuándo una nueva tendencia ocurre y tratar de aprovechar esas tendencias. Bueno, esta sería la media de 10 meses pintada en el SP y como podemos ver, pues eh, el mercado evidentemente se ha comportado de una manera tendencial. Hemos visto que desde el 95 hasta el 2000 prácticamente, pues con toda la volatilidad que tiene, el mercado sube, que a partir de 2000 empieza a bajar y no baja 2 días, sino que se tira 4 años. Hemos visto que hasta 2000, de 2004, 2003, 2004 empieza a subir, 2008 volvió a bajar y como sabéis en este último periodo pues llevamos subidas de mercado prácticamente de 2011-2012. ¿Vale? Entonces, qué nos diría la estrategia que propone en el artículo? Es muy fácil, es aprovechar cuando el precio sube, como estamos haciendo una media, lo normal será que la media siempre esté por debajo, porque como vamos ponderando los últimos 50 días, pues evidentemente, y el último es el de más arriba, la media siempre irá por debajo, con lo cual lo que nos dice un poco esta estrategia es que cuando el precio esté por encima de la media, deberemos comprar en el mercado, y sin embargo, cuando el precio se pone por debajo, o si este es el caso, aquí el precio está por encima, aquí está por debajo, deberíamos estar fuera de ese valor activo y evitarlo, ¿vale? Como vemos, hay veces que eso pasa y no se produce, no es siempre que el precio cruza a la media, esto ocurre, pero sí que vemos que en general, pues, ha sido una excelente forma en general de eh, poder saber cuándo una tendencia acaba o no acaba, ¿vale? Bueno, entonces, si invirtiéramos de esta forma, es decir, si invirtiéramos únicamente estando comprados cuando cuando el valor está por encima de la media y estaríamos en liquidez cuando eso, pues tendríamos una estrategia que es la que el artículo llama timing, es decir, en lugar de estar invertido siempre, estar invertido cuando nuestro mercado está en tendencia alcista, pues solo ese cambio, primero nos produce ya una mayor rentabilidad, pasamos del 9,21% al 10,45%. La volatilidad desciende de un 17 a un 12 y fíjate, el drawdown de SP durante todo este periodo baja de un 83 a un 50%, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vemos que ese primer estudio pues que nos dice, bueno, por lo menos para el SP, de 1900 a 2008, la estrategia de haber comprado solo cuando el precio estaba por debajo de la media de 10 meses, ha sido una estrategia que, aparte de ser más rentable, nos ha permitido sufrir menos en los momentos en los que el mercado ha tenido sus pérdidas, ¿vale? Incluso el peor año, pues en lugar de perder un 43, pierde un 26, ¿vale? Este sería un poquito el comportamiento. Como veis, al final lo que hace la media es salirse cuando el título baja, estar como si vamos en liquidez, y mientras tanto, pues no aprovecha. Y este sería como vería efectuado el timing. Con lo cual vemos, una primera reflexión es, las medias, existen las tendencias. Esta estrategia ya nos evita estar en grandes tendencias bajistas, que ya es interesante, y solo eso nos permite tener más rentabilidad porque evidentemente no perdemos tanto como cuando el mercado cae y nos permite tener una menor volatilidad, que también es muy interesante. Con lo cual la primera reflexión sería las medias, el mercado realmente no es puramente aleatorio y las medias realmente van a aportar valor a nuestros sistemas si las incorporamos, ¿vale? Porque nos van a identificar cuando el mercado está en un estado bajista, ¿vale? Ese sería el más a corto plazo, como veis, aquí ya cruza, se sale, aquí se habría salido también, como vemos, esto tiene un pico y esto no tiene un pico, y aquí también se sale. Es decir, ese sería de manera el timing desde
más correctamente. Los primeros años, como digo, fijaros, tenemos nuestros primeros años en el timing, pues ya son mucho más aceptables. Y esto también pues, es una gran ventaja, aparte de que estábamos teniendo una mayor rentabilidad, ¿vale? Bueno, lo importante es, ¿solo es tendencia a la renta variable? Bueno, es una pregunta que los podemos hacer. ¿Solo es tendencia a la renta variable? Porque si es algo, incluso, bueno, la pregunta que también se hicieron es, ¿no, ¿es solo el SP rentable? Porque el EAFE es renta variable europea. Bueno, pues vemos que en general este sistema mejora el buy and hold históricamente en casi todos los índices, ¿vale? Con lo cual, uno ya podría decir, en lugar de tener un fondo indexado al IBEX o un fondo indexado al stock, que es lo que yo estoy haciendo en eToro. Voy a ver si puedo compartiros mi operativa en eToro. Un segundito. A ver, segundos. A ver. A ver. Toro. A ver si lo puedo compartir. Vamos a ver, justo. Bueno, pues aquí tendría mi portfolio. Voy a tener mi. Bueno, pues. Fijaros lo que he intentado aquí, de alguna manera, es estar mucho más ponderado. Llevo un 20% este año. He intentado estar mucho más expuesto cuando de una manera la tendencia de los mercados era alcista y ahora vuelvo a estar bastante expuesto en Eurostock, ¿vale? Entonces, bueno, estoy aplicando un poquito parte de esa estrategia de tendencial y yo creo que, bueno, pues como si dijéramos, esta parte reduje bastante. La exposición que he tenido justo durante todos estos meses ha sido de 4, vuelvo a estar en 5 y probablemente asuma un pelín más de riesgos si veo que el mercado vuelve a estar de alguna manera tendencial, ¿vale? Vamos un poquito a la presentación. Lo bueno de tener una menor volatilidad en ese sentido, bueno, lo que decíamos, no solo funciona la renta variable, sino también funciona la renta variable de la renta europea, pero también los bonos, inmobiliario y dos tipos de activos, ¿vale? Como vemos en todos ellos, la volatilidad baja prácticamente a la mitad y la rentabilidad, sin embargo, en algunos casos se mantiene, incluso en otras sube. Con lo cual, eh, los mercados son tendenciales y evitamos esas tendencias bajistas en estos activos, pues tenemos no solo un beneficio asociado a la rentabilidad del activo, sino también a lo que es propiamente dicho la volatilidad del activo. Esto que quizá por rentabilidad no es una gran ventaja, no es una mejora como vemos. Claro, nos permite, si evidentemente vamos a perder como pérdida máxima menos, nos permite poder hacer modelos que podamos apalancar 2 veces, ¿vale? Con lo cual aquí ya en modelos de apalancar a veces que porque la pérdida es mucho menos y en modelos donde, no, donde la volatilidad es mayor no podemos apalancarnos 2 veces porque esto nos llevaría a perder mucho dinero, pues veremos que realmente al final la volatilidad, ya la rentabilidad sí que la subimos al doble y aquí es donde merece la pena. Es decir, que muchas veces la gente no se preocupa tanto por la volatilidad, pero es muy importante porque eso nos puede permitir estar un poco apalancados y tener un mayor beneficio. Con lo cual, todas las ganancias en volatilidad, realmente al final es algo realmente interesante. Bueno, para acabar voy a hablar también de lo que es el cruce de dado, que es una de las estrategias también clásicas de medias variables. Habla mucho Javier Fayate, de hecho invierte dentro de su fondo que está creando ahora esta estrategia. Y aquí lo que tratamos en el cruce de renta de cruce de dado, que a ver si os lo pongo por aquí. Mira, vamos a ver aquí. Voy a ponerme en el modelo. A ver. Vale. 2 segunditos. Espacio. Vamos a ver.
Espacio de trabajo, 2 segunditos. A ver. Vamos a ver para allá, vamos a verlo. A ver. Vale. Bueno, aquí está, perfecto. Bueno, este sería el clásico sistema de medias móviles, donde aquí la estrategia es con 2 medias móviles, ¿vale? Aquí la estrategia consiste básicamente en comprar cuando la media móvil de más largo plazo está por debajo, porque evidentemente cuando la media móvil más de corto plazo, que es la de 50, está por encima, eso quiere decir que el precio está subiendo con respecto a la de 200, con lo cual toda la parte que veis verde sería momentos de compra y momentos de lo que está rojo sería de venta, ¿vale? Esto estamos hablando de Pfizer. Como veis, el sistema hubiera dado bastantes buenas recomendaciones, ¿vale? Si vemos el Eurostop, por ejemplo, como estamos ahora, veremos que por medias de momento de 50 a 60 sesiones, bueno, estamos hablando de semanal, incluso podemos verlo también en el diario, que es donde este sistema realmente funciona también muy bien. Y como vemos, pues bueno, también nos da más señales y está un poco más, como si dijéramos, depurado. Pero el semanal, por ejemplo, pues nos estaría dando entradas mucho más de largo plazo y aquí nos estaría diciendo que todavía podríamos continuar comprados en el este, ¿vale? Como veis, el diario, por ejemplo, de estas medias nos diría todavía que estamos en momento de peligro y nos diría que solo cuando superáramos los 303.400 euros de Eurostop podríamos estar, ¿vale? Podemos verlo con muchos índices o incluso con muchos valores, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver ArcelorMittal. Como veis, por ArcelorMittal no deberíamos haber estado prácticamente de hace mucho tiempo, ¿vale? Los valores que son especialmente tendenciales, Iberdrola, por ejemplo, vemos que Iberdrola, por ejemplo, el sistema nos ha respetado todo esto. Bueno, pues esto aplicado a índices, Javier en su sistema demuestra que realmente es rentable, que ha tenido este sistema, ha tenido realmente una rentabilidad, un acierto fíjate del 77% de las operaciones, ha hecho muy poquitas, es cierto, 31, pero ha tenido un gran acierto y, bueno, pues una importante ganancia con poquita pérdida, ¿vale? Bueno, pues todos estos sistemas y estudios os los vamos a dejar para todos aquellos que entréis a la parte premium. Yo creo que de alguna manera las reflexiones finales de este sistema pues serían que las medidas realmente demuestran que los estamos ante mercados tendenciales porque funcionan y realmente funcionan a través de mercados. Si los mercados no fueran tendenciales, pues no podríamos hacer sistemas realmente que fueran rentables. Que las medias son una forma interesante de capturar el valor de la tendencia, como decíamos antes, pues bueno, lo bueno de las medias es que se meten justo en momentos donde, como veis, como podemos ver, por ejemplo, aquí, pues no entran desde el principio de la tendencia y hasta el final, pero sí que entran en momentos donde se puede capturar la tendencia. Como veis, cuando el mercado es lateral, pues funcionan de una forma mucho más errática, y entonces no les da tiempo a aprovechar, porque claro, tienen que identificar el principio estaría aquí, entran un poquito tarde, y el final es aquí, prácticamente no han ganado nada, pero claro, es que no ha habido tendencias, necesitan de alguna manera que la tendencia se alargue para que aunque no pierdan el movimiento inicial, les compense el haber entrado, ¿vale? Y las últimas reflexiones pues serían eso, no todos los mercados son tan tendenciales, tenemos que intentar seleccionar mercados que vayan o incluso time frames que demuestren tendencia para que esas tendencias duren y sean rentables, que esa operación con medias nos va a permitir bajar la volatilidad, lo cual nos permite incluso intentar ser un poco más agresivos en el apalancamiento. Y en cualquier caso, aunque no queréis utilizar como estrategias solas, pues pueden ser un filtro excelente para otros sistemas. Es decir, bueno, pues si tenemos sistemas que solo funcionan bien en mercados alcistas o en mercados bajistas, pues podemos intentar utilizar estas herramientas como filtro para que ese sistema entre o no entre en funcionamiento. ¿Vale? Bueno, pues nada, no mucho más. Como digo,
Bueno, en la parte ahora estamos trabajando con el toro, pues a quien me quiera seguir, encantado de que me siga en mi portfolio, ¿vale? Yo creo que este mes voy a acabar muy probablemente en positivo, llevamos un 20% este año y voy a intentar que estos meses nos lleven otra vez a rentabilidades altas si el mercado, como pienso, puede ir rentabilidad. Para toda esta gente y para nuestros premium vamos a intentar ir desarrollando ya, queremos hacer eventos un poco más donde podáis intervenir y donde sean más dinámicos, ¿vale? Y donde podamos incluso, que era una idea que tenemos en bolsa.com, intentar ver cómo ponéis en práctica este tipo de estrategias dentro de bloques como este, ¿vale? Para que cojáis la disciplina un poco de seguir ese tipo de reglas y de filtros y sentiros cómodos con estas estrategias. Nada, a todos ellos invitaros a que nos mandéis un correo o que lo dejéis después en el webinar en bolsa.com, a contacto@bolsa.com. La parte premium nos anunciamos que vamos a lanzarla en noviembre, ya está a puntito, va a tener bastantes cosas muy interesantes y para todos aquellos que queréis empezar a estar tutorizados aquí en eToro y queréis algo, también tenemos ofertas muy muy interesantes. Pues nada, muchas gracias a todos, disculpar por el retraso que hemos tenido para empezar el webinar y nada, espero que os haya resultado de interés y que sobre todo seguiremos manteniendo algún otro webinar para ampliar un poco más eh, lo que es la estrategia sobre temas de medias, para ir entrando un poquito más en estrategias ya un poco más concretas y también para daros más documentación y perfiles y cosas sobre estrategias que se han hecho con medias. Un saludo y nos vemos en el próximo webinar.